Bueno, genial. Es que los pongo. Vamos a empezar entonces la clase de hoy, en donde vamos a hablar un poquito de estos aparatos que pueden ver acá. Esto es en una instalación eléctrica, es un aislante. Pero antes de ver aislantes, conocidos también con el nombre de dieléctricos, vamos a continuar viendo los conductores que vimos en la clase anterior, y en particular vamos a ver de qué manera se puede desplazar una corriente, es decir, un transporte de cargas de un punto a otro de un conductor, y cómo queda definida una relación empírica que se establece entre la intensidad de la corriente y la diferencia de potencial entre dos puntos de un conductor. Eso se denomina ley de Ohm, y es una ley empírica que se utiliza muchísimo y que tiene distintas formas en física. Pero vamos a ver su versión más simple. Entonces, bueno, vamos a ver primero corrientes estacionarias en conductores. Entonces, hasta ahora lo que habíamos visto es que eran cargas en conductores que, luego de reconfigurarse, producto de la presencia de campos eléctricos alrededor, si eso ocurría, esperábamos que esas corrientes terminaran de ocurrir, y luego, en ya una situación sin corrientes, estudiábamos los campos electrostáticos. Bueno, ahora vamos a ver que en el caso de los conductores, y producto de esa capacidad que tienen los conductores de dejar libremente correr las cargas que están sobre su superficie, a través de ellos pueden circular corrientes que vamos a considerar en un principio estacionarias. Quiere decir que si nos paramos en un punto del conductor, vamos a ver cómo pasan cargas a través del conductor, portadores de carga, y que esa cantidad de portadores de carga por unidad de tiempo no cambia en el tiempo. Es decir, que no aumenta la cantidad de cargas por unidad de tiempo en el tiempo, sino que para cada punto del conductor siempre pasa la misma cantidad de carga por unidad de tiempo. Entonces, vamos a representarlo así, como si fuera un cable, ¿no? Siempre cuando uno piensa en un conductor, habla de un cable, ¿no? Y fíjense, acá hay cargas positivas, protones, fluyendo a lo largo de un conductor, a través de un conductor. El conductor tiene, para simplificar, una forma cilíndrica, con una sección transversal. ¿Se entiende sección transversal? Es decir, la superficie transversal que atraviesan estas cargas al pasar por este cable, de área A. ¿Se ve bien eso? Bueno, alguno de ustedes me podría decir, César, ahí están circulando las cargas por adentro del conductor cuando nos dijiste que se movían sobre la superficie del conductor. Es verdad, a veces ahí tenemos simplificaciones a fines didácticos, pero es cierto que las cargas se mueven sobre la superficie del conductor. Por eso es muy importante poner puñados de cables, por ejemplo, dentro de un aislante, para optimizar el transporte de corriente. Entonces, si nosotros tenemos un escenario así muy simplificado, con cargas positivas, pero también puede ser lo mismo con cargas negativas, pero vamos a definir la corriente por convención a partir del sentido en el que se mueven las cargas positivas, ¿no? Entonces, la corriente por un conductor se puede definir entonces como la cantidad de carga que atraviesa una determinada superficie transversal en un conductor por unidad de tiempo. Entonces, básicamente cuento en un segundo cuántas carguitas atravesaron esta superficie A. Entonces, así queda simplemente definida la corriente. Es cantidad de carga, o sea, cuánta carga pasó en un determinado lapso de tiempo. Como la unidad de tiempo en el sistema SI es el segundo, también en el CGS, ¿no? Y la unidad de carga es el coulomb, entonces es lógico que la corriente se exprese en coulomb por segundo, y eso se denomina ampere. Esa unidad
es el ampere. Cuando ustedes ven, por ejemplo, las corrientes en una casa de 10 amperes, en el tipo de enchufe que tienen, qué tipo de corriente soportan, van a ver esa corriente, ese valor de la corriente en amperes. Bueno, entonces ya tenemos por un lado la corriente. La corriente normalmente se denota con la letra I latina mayúscula. Entonces, bueno, tenemos I, pero también podemos tener, si dividimos I por A, que es la sección eficaz que ven ahí, teniendo en un caso súper simple la velocidad de las partículas perpendicular a la superficie, vamos a definir la densidad superficial de corriente. Y eso es I dividido A. Entonces nos dice cuánta carga pasa por unidad de tiempo por unidad de área. Y eso se expresa en el sistema SI en amper por metro. Entonces ya tenemos J que es la densidad superficial de corriente, I que es la corriente. ¿Está bien? Simplemente Tengo una esto. pregunta. ¿Sí? Eh, Toda la corriente, toda la carga que pasa por la sección A, por el punto Ujú. A, la corriente vendría a ser el flujo, ¿no? ¿O estoy Claro. mezclando? El flujo por lo general se define por unidad de área. O sea, si hablaras de flujo, normalmente por unidad de área sería el flujo, por ejemplo, en qué cantidad, qué cantidad estás pensando. No sé, O, estoy relacionando. nada en particular. Bueno, normalmente en física el flujo incluye por unidad de área. Es por unidad de área. Entonces, acá sería como, en el caso este sería, la corriente sería similar a un caudal, ¿no? A un caudal. ¿Cuántos litros pasan por segundo de agua, digamos, ¿no? Claro. Entonces, eso sería el equivalente a la corriente. Nada más que en vez de contar volumen, contás cargas. ¿Cuántas carguitas pasaron? Si pasas ahora a la densidad superficial, que es cuántas cargas pasan por segundo por unidad de área, o sea, por cada metro cuadrado, cuánto pasan, ahí eso sería más cercano al flujo, como cantidad que se usa en física, y se mide en carga por segundo por metro cuadrado. Sería más parecido al J. Claro, claro, ¿Eh? se entendió. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces, en realidad, no todas las cargas se mueven a la misma velocidad. Eso, bueno, forma parte de, es una simplificación lo que estamos tomando. No todas las partículas se mueven a la misma velocidad. Entonces lo que se hace es tomar un promedio de las velocidades de todas esas cargas para sacar el valor de la corriente. Entonces, bueno, también se puede llamar corriente a la cantidad de cargas que pasan por una determinada área si son varios tipos de carga que pasan. Entonces, eh, pueden pasar, iones, pueden pasar protones, iones positivos, electrones, o sea, pueden haber corrientes llevadas adelante, llevadas por distintos portadores de carga. Entonces, en cualquier sistema en donde haya algo más que electrones, ponele, se puede sumar sobre todas las especies. Y cuando digo especies, puedo decir protones, puedo decir iones, puedo decir núcleos de átomos. Por ejemplo, en el espacio. En el espacio hay corrientes eléctricas. Y esas corrientes eléctricas no van por cables, sino que son protones y electrones que fluyen, por ejemplo, desde el Sol. Entonces, de esa misma manera uno puede con la velocidad y la carga, puede construir una densidad superficial de corriente.
Entonces, eso en general, ¿no? También es lo que les digo acá, que las partículas, que puede haber muchas partículas de distinto tipo que se muevan y que todas ellas en un determinado tiempo delta t atraviesan el área, y con esa área, con esa área podemos definir la densidad de carga. Bien, y después también si llevamos esto al plano continuo, si tenemos una distribución de corriente, una distribución de densidad de corriente, la integral de J a través de un área nos da la corriente. Es decir, también puede ser que J sea algo que tiene un determinado valor, que sea un campo, de la misma manera que E. Entonces, el flujo de J, o sea, el flujo de J, ahí sí, integrado en el flujo J a través de un área, eso me da la corriente. Bueno, es algo mucho más general que electrones moviéndose en un conductor. A eso nos referimos con esto. Bueno, entonces una corriente estacionaria, volvemos a insistir en esto, es aquella cuyo campo J, cuyo valor de J, la densidad de corriente, no depende del tiempo en cada punto del espacio. Entonces, esto es algo que empezamos a ver quizás no tanto lo vimos en la ley cuando vimos la ley de Gauss, que lo que pasaba era que cuando vemos la divergencia, esto no lo vimos en la clase anterior, pero cuando vemos la divergencia de un campo como el campo E, ¿se acuerdan que cuando hacíamos la divergencia del campo E, decíamos, bueno, la divergencia del campo E es 4pi, perdón, epsilon 0, es ρ sobre epsilon 0. Hacemos de vuelta. Decíamos la divergencia del campo E por la ley de Gauss, lo que decíamos por el teorema del teorema de la divergencia, es ρ sobre epsilon 0. Entonces eso es lo que decíamos con la divergencia. Entonces lo que podíamos ver era que la divergencia nos dice si las líneas de campo se separan o si el campo está fluyendo hacia afuera a un determinado punto, en cuyo caso la divergencia es positiva, o si en ese caso la divergencia de E es mayor que 0, o si no, si el campo converge hacia el punto en donde estamos tomando la divergencia, en ese caso la divergencia del campo E es menor que 0. Bueno, de esa manera la divergencia del campo eléctrico nos dice si hay un manantial de campo, es decir, si hay campo fluyendo desde el punto en donde evaluamos la divergencia, o si hay un sumidero de campo, o si las flechitas del campo todas van hacia el punto en donde estamos evaluando la divergencia. Eso es lo que nos indica la divergencia en un sentido geométrico, ¿no? Y también cuando teníamos la divergencia igual a 0, es cuando no hay ningún punto en donde se acumule, al que apunten las flechas. Entonces, un caso típico de divergencia igual a 0 es un campo como este, en donde si trazamos una superficie cerrada, todo lo que entra, todo lo que atraviesa hacia adentro, todo lo que entra de campo a esa superficie es lo que sale. Eso es lo mismo que utilizar el teorema de la divergencia o la ley de Gauss, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, viendo así la ley de Gauss, la divergencia de un campo nos permite ver si el campo está saliendo de ese punto. La divergencia es un valor que depende del punto en donde lo evaluamos. Entonces, si en ese punto es positiva, ese campo se
se está yendo de ese punto, se está alejando de ese punto, todas las flechas se alejan de ese punto. Si la divergencia es negativa, todo el campo se está concentrando en ese punto, están apuntando las flechas de ese campo hacia ese punto. Entonces, en particular, la densidad de corriente, J, tiene que cumplir con algo que mencionamos en la primera clase, que es la conservación de la carga. Entonces, lo que quiere decir la densidad de la carga, que es esta ecuación que aparentemente luce un poco difícil de entender, es lo siguiente. Lo que dice esta ecuación que ven acá es que si la densidad de carga cambia, es porque si la densidad de carga cambia en el tiempo, es decir, si tenemos nosotros en un punto determinado del espacio, si en un punto determinado del espacio tenemos una cantidad de cargas por unidad de volumen que está aumentando o está bajando, que no se mantiene constante, es porque vino carga de otro lado. Eso es lo que dice esta ecuación que ven acá, que a priori es un poco críptica, si si me permiten la expresión. En otras palabras, si nosotros vemos que en un puntito del espacio, ρ, en función del tiempo, crece, si crece, es porque vinieron cargas de otro lado a ese punto. ¿Tá? Entonces, es como si yo tengo una cantidad de arena en un determinado lugar y no estoy creando ni destruyendo arena con un creador o destructor de arena, es porque la arena la transportó el viento desde otro lado hasta ese punto. Si la cantidad de arena en un determinado punto se me empieza a decrecer, es porque el viento la está llevando para otro lado. Eso quiere decir esta ecuación que ven de acá. Fíjense cómo si ρ de t, si la cantidad de carga en un puntito empieza a crecer, es porque la corriente fluye hacia ese punto. ¿Y qué ocurre con la divergencia de J, que es lo que indica para dónde va la corriente, cuando todos los puntos convergen, cuando todas las flechas convergen a este punto? La divergencia de J acá es negativa. Entonces, por eso está ese menos que hay ahí. Entonces, cuando la divergencia es negativa, quiere decir que todas las corrientes fluyen a ese punto donde se está acumulando carga. Entonces, si todas fluyen a ese punto, la divergencia es negativa y por eso hay que meterle un menos acá para que ρ sea positivo, para que se acumule más carga. ¿Se entiende el principio? ¿Se entiende un poco la interpretación geométrica de la divergencia? ¿Ya la han visto en análisis 2? ¿Vieron esa interpretación? Si la vimos no me la acuerdo, pero se entiende. Bien, bien, buenísimo, buenísimo. Eso es lo que me gustaría que ocurra acá, que se entendiera ese concepto. Porque más allá de que ustedes calculen, lo van a calcular a la divergencia de J, ustedes la pueden calcular en coordenadas, qué sé yo, las cartesianas, y también en las otras, en las curvilíneas, hay formas, ya hay tablas que te dicen cómo calcularlo, no hay ningún problema. Pero el significado de la divergencia de un campo vectorial pasa, la comprensión en términos geométricos es sumamente útil. Entonces, eso lo que quiere decir es que, entonces en particular, esta ecuación de acá lo que dice es, no hay un aparato que esté creando carga o deshaciendo carga. Lo que está ocurriendo es que si hay carga que se está acumulando en algún lado, es porque vino de otro lado. Eso es lo que dice la ecuación de conservación de la carga. Bueno, es lo mismo que la ecuación de la conservación de la masa, también, otro principio importante de la física. A ver, de vuelta se me perdió el cursor. Ahí está. Ahí está. Ahí vamos a borrarlo. Perfecto. Bueno, muy bien. Bien. Entonces, perfecto. Esto sí, ¿se entendió? Genial. Si tenemos corrientes que no varían
en el tiempo, vamos a también imaginarnos que ρ no cambia en el tiempo. Es decir, que en ningún lugar se nos va a acumular carga. Entonces vamos a avanzar un poquito más sobre esto. Vamos a simplificar esta ecuación que tenemos acá, la vamos a simplificar más todavía. Entonces, en particular, vamos a decir que en ningún lugar, vamos a trabajar con sistemas en donde en ningún lugar se me va a acumular carga. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, va a pasar que la divergencia de J ahora, para todos los casos que van a venir a partir de ahora, va a ser igual a 0. Eso quiere decir que toda carga que es transportada hacia un punto continúa para otro lado. Es decir, la divergencia de J igual a 0 para todo punto quiere decir que si yo tomo un puntito, tomo un punto en el espacio, digamos este punto en el espacio, y veo y trato de ver para dónde van las J, para dónde va la corriente por unidad de área, lo que siempre voy a ver es que todo lo que entra a ese punto sale. Es decir, que no hay corriente, que no hay carga ahí estancándose, no hay estancamiento de corriente. Eso quiere decir divergencia de J igual a 0. Es muy elegante esta expresión y es profunda desde el punto de vista físico y matemático también. Pero para que se den una idea, una divergencia igual a J quiere decir todo lo que entra sale. Así que más simple aún lo que estamos haciendo en cuanto a la conservación de la carga. Bueno, a ver si puedo. Ahí está. Voy a borrar. Bien. Bueno. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entendió? ¿Se entendió qué es la divergencia de un vector? ¿Qué importancia tiene? Si quieren, después, o si quieren me piden y lo explico de vuelta. Pero creo que está bastante explicado. Bueno, ¿cómo voy a poner carga en movimiento? ¿Cómo lo voy a poner a la carga en movimiento? Bueno, la manera en la que voy a poner la carga en movimiento es con un campo eléctrico, en ausencia de cualquier otra fuerza, ¿no? Yo podría poner en marcha, poner en movimiento un protón con la fuerza gravitatoria, si quieren, pero por lo general la fuerza gravitatoria en estas cargas tan pequeñas es sumamente pequeño comparado con la fuerza de Coulomb que le puede hacer cualquier campo, por más mundano que sea, digamos, cualquier campo eléctrico. Entonces, por lo general, la fuerza de Coulomb va a dominar y por lo tanto la manera más normal de poner en marcha una corriente eléctrica es con campos eléctricos. El campo eléctrico va a mover a las cargas positivas a partir de la ley de Coulomb. Acuérdense que la ley de Coulomb lo que dice es si hay un campo apuntando en esta dirección, la fuerza de Coulomb aplicada sobre una carga Q va a ser Q por E. Eso lo podemos ver ya desde las primeras clases, que la fuerza de Coulomb va a ser para una carga Q en un lugar en donde hay un campo eléctrico E, la fuerza de Coulomb va a ser Q por E. Entonces, si esa carga es positiva, la carga va a ser acelerada, lo vamos a ver a partir de la segunda ley de Newton, masa por aceleración es igual a fuerza, donde fuerza es igual a Q por E. Si es positiva la carga, se va a mover, va a ser acelerada la carga en la misma dirección que el campo. Si la carga es negativa, va a ser acelerada en la dirección opuesta al campo. Entonces, si nosotros aplicamos un campo eléctrico de izquierda a derecha, y así vamos a discriminar entre los bornes positivos y negativos de una batería, las cargas positivas se van a mover en un sentido, en el mismo sentido que el campo, y las cargas negativas, los electrones, se van a mover en el sentido opuesto. Eso es simplemente el efecto de la ley de Coulomb para poner en movimiento una corriente. Entonces, ¿qué es la ley de Ohm? Que van a ver mañana y pasado en el laboratorio. La ley de Ohm es una relación empírica que se establece, que se construye entre E, que es el agente que pone en marcha la corriente, y J, que es el producto. Entonces, esa relación
como les digo, tiene una forma, puede adquirir formas muy complejas, pero vamos a ver acá una forma muy simple, una forma lineal, que corresponde a cierto tipo de materiales, no a todos, ¿sí? Entonces, es una relación que también se mantiene para esos materiales en donde, esto vale para, un rango muy amplio de intensidades de campo eléctrico. Entonces, simplemente la relación es que J es proporcional a E. Es decir, que la densidad de corriente es directamente proporcional al campo eléctrico. Entonces, hay un campo eléctrico presente, la corriente que ese campo eléctrico genera es directamente proporcional al campo eléctrico, con una cantidad que multiplica E, que se denomina conductividad del material. De manera tal que si la conductividad es muy alta, va a requerir para generar la misma J, va a requerir un campo menor que el que requeriría para una conductividad muy baja. Entonces, cuanto mayor es la conductividad, menor es el campo que necesitamos para producir la misma cantidad de corriente. Al revés, cuanto menor es la conductividad, mayor es el campo que necesitamos para lograr una determinada densidad de corriente constante. Entonces, a fines prácticos y a lo largo de este curso vamos a ver que sigma va a ser considerado una constante. Y eso se puede verificar en muchos materiales en un rango muy amplio de condiciones. Pero hay que acordarse que es una simplificación. Y ahí lo que estamos suponiendo es que el medio es isótropo, por eso es también un escalar, además de ser una constante. Acuérdense que hay ciertos materiales que al calentarse, al enfriarse, cambian su conductividad. Bueno, vamos a suponer que a lo largo de este curso, muy básico, que tenemos materiales que no cambian en su conductividad. Y si no es isotrópico, como puede ocurrir en materiales complejos, incluso en el espacio, como yo les cuento, lo que va a ser sigma es una matriz de 3×3, también denominada en matemática tensor, en donde hay distintas conductividades de acuerdo a si el campo es aplicado en una dirección, en una u otra dirección. No sé si vieron alguna vez o oyeron hablar de la palabra tensor. Es como una generalización de un vector. Pero bueno, para que tengan una idea, puede ser una matriz. Entonces, ¿se acuerdan que si uno multiplica una matriz, uno puede obtener, multiplicando una matriz cuadrada por un vector, puede obtener otro vector? ¿Se acuerdan de eso en el álgebra? Bueno, sigma puede ser tranquilamente una matriz, ¿sí? Que te diga, mira, si el campo apunta en aquella dirección vas a tener cierto sigma, pero si apunta en otra dirección vas a poder lograr mayor corriente, pero en tal otra dirección. Se puede complejizar la cosa, se puede hacer más difícil, digamos. Bueno, pero vamos a suponer entonces que es constante y escalar. Entonces estos dos vectores son paralelos. Ok, bien. ¿Cómo se da en realidad la corriente en un conductor? Bueno, se da en un material sólido conductor, como va a ser un cable. Bueno, son los electrones los que circulan por las bandas de valencia, por la banda de conducción, perdón, y responden a la diferencia de potencial entre los extremos de un circuito o del conductor. Imagínense que esto es un cable. Entonces, estos puntitos grises son átomos y estos son los electrones que al conectarse este conductor a una batería, y acá la batería ustedes, vamos a usar una vieja pila, puede ser AA o AAA, no sé cuál es esta, pero básicamente se establece una diferencia de potencial a lo largo de una distancia, eso implica un campo eléctrico, y por lo tanto esos electrones se empiezan a mover. En este caso,
el campo eléctrico apunta en el sentido de la derecha hacia la izquierda, entonces los electrones van a remontar el campo eléctrico, porque la fuerza de Coulomb para ellos va a actuar en el sentido contrario al campo. Entonces, bueno, fijarse eso, que son solamente los electrones de la banda de conducción que se mueven, no los átomos, ¿no? Se mantiene íntegro la estructura, se integra la estructura del cable y son solamente los electrones los que se desplazan. Y lo otro que hay que tener en cuenta, que es muy interesante, es el sentido de la corriente. El sentido de la corriente tiene que ver con la convención, pero el sentido de la corriente es el movimiento de las cargas positivas. O sea que en realidad, aunque nosotros vamos a trabajar con I de esta manera, moviéndose en este circuito muy simple, desde el borne positivo de la batería hacia el borne negativo, en realidad lo que va a estar pasando es que los electrones van a fluir en el sentido contrario. Pero las I, tal como vamos a trabajar con ellas, va a corresponder al movimiento de cargas positivas, ¿sí? Es una convención. Bueno, hay otra versión de la ley de Ohm que es la que ustedes van a ver en el laboratorio, y es que es la versión que relaciona a la corriente en un conductor con la diferencia de potencial entre los extremos de un conductor. Entonces, en ese caso, la constante de proporcionalidad R, acá, se denomina la resistencia del conductor. Fíjense que acá, en la versión anterior que tenía a E y a J, sigma estaba acompañando al campo. Bueno, acá R acompaña a la corriente, de manera que la resistencia va a ser algo como la inversa de la conductividad. Cuando menor conductividad, más resistencia; cuando mayor resistencia, cuando mayor conductividad, menor resistencia; cuando menor conductividad, mayor resistencia. Habíamos dicho, en el sistema SI, el voltaje se mide, la diferencia de potencial se mide en voltios, la corriente se mide en amperes, y la unidad de la resistencia es ohm. Y el ohm equivale a V sobre A, voltio por ampere. Bueno, como les dije, no hay una sola manera de relacionar. Hay distintas formas de relacionar el voltaje con la corriente. Entonces, fíjense, acá hay distintos experimentos: lámpara de filamento, descargas de gas, tubo de descarga de gas, termistores, bueno, diodos de semiconductores, que no tienen una relación lineal entre la corriente y la diferencia de potencial. Entonces, vamos a centrarnos en solamente cierto tipo de material en nuestro curso, que van a ser los conductores óhmicos. Bien. Y además va a ser isotrópico, es decir, que si aplicamos diferencia de potencial cambiando de signo, vamos a tener el mismo comportamiento en la corriente, como se espera de una relación lineal. Y y también va a pasar por el cero, es decir, a cero, algo que no pasa en otros casos, por ejemplo en este, a cero de voltaje, cero de corriente. Cuando digo voltaje, digo diferencia de potencia. Bueno, entonces vamos a tratar de ver un poquito más en detalle la ley de Ohm y cuál es el esquema que está por detrás de ella. Básicamente, y vamos a ver qué ocurre con la conductividad y cómo a través del campo eléctrico y de J podemos llegar a la relación entre B, I y R. Entonces imagínense un pedazo, una varilla de conductor, como esta que está acá, de sección, de una sección
así rectangular, de área A y con un largo L. Es un pedazo de conductor a través del cual fluye una determinada corriente. Entonces imaginemos que una corriente estacionaria circula a lo largo de la varilla. A lo largo de esta varilla circula una corriente estacionaria. Entonces, lo que vamos a ver es que se conserva la carga, ¿está bien? Y la carga, todo lo que entra sale, ¿no? Acuérdense, divergencia de J igual a 0. Entonces, en particular, supongamos que entre este extremo de la varilla y este extremo hay una diferencia de potencial V. Entre este extremo y acá hay una diferencia de potencial igual a V corta. Entonces, como hay una diferencia de potencial, también tal que el campo eléctrico, es decir, el potencial por unidad de distancia, digamos, apunta en la dirección que indica aquí el campo eléctrico. Entonces, dentro de la varilla va a haber una relación entre I y J que va a contener a A, como ya vimos antes. J es la densidad volumétrica, la densidad superficial de corriente, e I es la corriente. Entonces J, en este esquema, J va a ser I sobre A. Eso es algo que ya vimos. Por otro lado, el campo eléctrico, si quieren campo eléctrico medio, va a ser V, la diferencia de potencial entre estos dos puntos, en módulo, ¿no? Dividido L. Entonces va a ser la diferencia de potencial, como les dije, por unidad de distancia, me va a dar una medida del campo medio, ya que el campo es en particular, está relacionado con el gradiente del potencial. Acá no nos importa tanto ese menos gradiente del potencial, porque estamos hablando en términos de módulo, con lo cual lo que estamos viendo es que si el campo apunta hacia la derecha, acá tiene que haber menor potencial que acá, eso se sobreentiende, ¿no? Acuérdense que el campo apunta del lugar en donde hay más potencial al lugar en donde hay menos potencial. O sea, el sentido opuesto que el gradiente, que siempre apunta para donde crece, ¿no? Acuérdense eso, pero el módulo es esto. Entonces, esta cuenta está en el libro, así que la pueden seguir ahí también si les parece muy complicada mi explicación. Pero creo que no es tan complicado. Sí, ¿tenemos una pregunta? Profe, una pregunta. Sí. ¿De dónde sale la relación del campo de B sobre L? La segunda ecuación. Dale. ¿Te acordás que dijimos que ¿te acordás que llamábamos a la función potencial hace un par de clases? La definimos con la letra phi. Y lo que dijimos era que el campo era menos el gradiente del potencial en electrostática. Entonces, lo que decíamos era que el campo eléctrico va a apuntar en la dirección menos, en la dirección opuesta, por eso el menos, a la dirección en la que crece el potencial, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tal como está definido, el campo va a apuntar hacia la dirección hacia donde decrece el potencial. Entonces, por eso tiene que ver con eso respecto a la dirección, ¿tá? Entonces, si en este pedazo de material hay una diferencia de potencial entre con un potencial más alto acá y un potencial más bajo acá, el campo va a apuntar en la dirección en la que baja el potencial. Por eso el campo E apunta hacia la derecha. ¿Está bien? Ahora, en el módulo de E, la cantidad en sí misma de campo eléctrico, el valor del campo eléctrico, es la variación del potencial dividido la distancia en la que se da esa variación. Si querés, el cociente incremental del potencial. Entonces, para sacar un campo entre dos puntos, un campo eléctrico, decís, bueno, ¿cuánto vale la diferencia de potencial entre esos dos puntos? Y a eso lo divido por la distancia.
que separa esos dos puntos. Y ahí saco un campo medio, un campo eléctrico medio, que hay entre esos dos puntos de diferente potencial. Obviamente que si los extremos de este conductor están al mismo potencial, no hay variación de potencial y por ende no hay gradiente de potencial y por ende no hay campo eléctrico. De ahí viene la relación esta, una relación bien simple, que es una versión simplificada de E igual a menos el gradiente de phi, que acá es V corta. Phi y V corta es lo mismo. ¿Se entendió ahí? Sí, sí, quedó muy claro, muchas gracias. Entonces, esta expresión, por otro lado, R igual a B sobre I, R igual a B sobre I, es una relación empírica. Esta es empírica. Lo obtuvimos a partir de experimentos, ¿está bien? Entonces, si R es igual a B sobre I, entonces V, que es L por E, pasamos el L acá multiplicando el E, L por E, R va a ser L por E sobre I, que es A por J, pasando a multiplicar la cantidad A J. Entonces, R va a terminar siendo proporcional al largo del conductor. Cuanto más largo el conductor, más resistencia va a tener, menos conductividad, más resistencia va a tener, más se va a resistir. Con lo cual, cuanto más corto sea el conductor, menos resistencia va a tener. Y a la vez va a tener más resistencia cuanto mayor sea el área que atraviesa la corriente. Cuanto menor sea el área. Cuanto menor sea el área, mayor resistencia. Y cuanto mayor sea el área por la que circula la corriente, menor va a ser la resistencia. Y a la vez aparece sigma. ¿Por qué? ¿Por qué aparece sigma y aparece A y aparece... ¿Por qué aparece sigma en particular? Porque E sobre J es la otra ley de Ohm que vimos. Es la ley de Ohm que relacionaba J con E. Entonces por eso aquí aparece sigma. ¿Por qué? Porque J sobre E es sigma. Acá lo tenemos. Es la otra ley de Ohm que vimos antes. Acá está. Todo unidimensional porque estamos todo a lo largo de la varilla. Todo a lo largo de esta varilla. Entonces las cantidades vectoriales ahí no nos importan. Es una cuantita bien simple. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que la relación entre R y sigma es una relación inversamente proporcional. Entonces, a mayor R, menor sigma. A mayor sigma, menor R. Entonces, la conductividad que vimos en la relación entre J y E tiene unidades de corriente por unidad de área dividido unidad de campo eléctrico. Entonces, trabajando un poco con las unidades, tenemos que sigma, la unidad de sigma es 1 sobre ohm metro. Entonces, cuando veamos sigma, vamos a ver 1 sobre ohm metro. Recapitulando, tenemos que R es la resistencia, que es lo que normalmente van a encontrar en los circuitos. Hay elementos de circuito que son resistencias, son unos elementos de circuito muy pequeños en donde dice la cantidad de resistencia que tienen en ohms. Entonces la cantidad de ohms, que va a ser igual a la diferencia de potencial sobre la corriente que pasa por esa resistencia, va a ser igual además al largo del conductor por la resistividad del conductor ahora, que es 1 sobre sigma, sobre A. Entonces, la resistividad se define como ρ. ρ ya no es la densidad de carga. Por favor, no crean que es lo mismo, ¿no? Sino que se denomina ρ a 1 sobre sigma. Entonces, siendo 1 sobre sigma, la resistividad, la resistencia es linealmente es proporcional a la resistividad. Y es ohm por metro. Sí. ¿Qué vendría a ser la resistividad? Perdón, no se escuchó bien tu pregunta. ¿Puedes repetir, por favor? ¿Qué sería la resistividad así físicamente, ¿no? La resistividad sería como algo inherente al material, algo que no dependa ni de su tamaño ni de su forma. La resistividad es como algo más intrínseco del material, mientras que la resistencia tiene que ver, por un lado, con la resistividad, pero también con la forma, con el largo del conductor que atraviesa la corriente y con el área que atraviesa
y con el área del conductor que es atravesada por la corriente. ¿Por qué E no depende de A? Dice Mauro. Porque si A aumenta, E no debe disminuir. No, porque ahí lo que estamos diciendo es el campo eléctrico depende. Imagínate que vos tengas un capacitor, como vimos la otra clase, que tengas un capacitor plano, ¿no? Entonces, ahí no importa, siempre que vos estés bien en el interior, no consideres los efectos de borde, el campo eléctrico entre esas dos placas no depende para nada del área de las placas, sino simplemente de cuánto es la carga que está acumulada en los extremos. Entonces, el campo es independiente del área del conductor. ¿Se entendió? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bueno, buenísimo que hagan preguntas. Lo que van a ver en laboratorio es, para cada elemento, para un elemento de circuito va a ser R. No va a ser la resistividad. Pero la resistividad es algo intrínseco a un material. Entonces acá pueden ver, para distintos tipos de material, a distintas condiciones de temperatura, eso es lo que yo les decía. La resistividad de un material, esa propiedad intrínseca que tiene un material, no depende solamente del tipo de material, sino también de la temperatura a la que este material se encuentra. Entonces, fíjense, el cobre puro a 0 grados tiene esta resistividad, y la conductividad, que es la inversa de la resistividad, vale esto. A 100 grados vale esto. Germanio con un semiconductor, el agua pura. Y fíjense de qué manera va aumentando, va aumentando la resistividad. Va aumentando para acá, no sé. 1 por metro, sí, 10 a la menos 3. Sí, va aumentando. Y acá la conductividad baja. Entonces tenemos los buenos conductores, como el cobre, y tenemos los malos conductores, como el agua pura. Y fíjense la diferencia entre el agua pura y el agua de mar. También. El agua de mar es más conductora que el agua pura. Bueno, sí. Entonces, con esto creo yo ustedes van a tener una buena base, al menos para entender el labo de mañana y pasado. Obviamente, vamos a detenernos acá en el estudio de las corrientes estacionarias. Acuérdense que estamos hablando de conductores, es decir, materiales en donde se permite el movimiento de las cargas, cosa que no ocurre con los dieléctricos, cosa que no ocurre con los aislantes. Dieléctrico y aislantes son sinónimos. Y a partir de la segunda parte de la clase, lo que vamos a ver son las propiedades. Vamos a volver a materiales, vamos a volver a ver y vamos a ver los aislantes. Entonces, ahí vamos a ver de qué manera un aislante reacciona frente a un campo que le aplicamos, un campo eléctrico, de qué manera reacciona un material en el cual las corrientes están impedidas de moverse. Las cargas están impedidas de moverse. Bueno, ¿alguna pregunta antes de irnos al descanso? Bueno, espero que disfruten mucho y que esto efectivamente les sirva para hacer el labo. Bueno, descansamos si quieren unos 10 minutos. Volvemos a las
6:08, 6:10 si quieren, 6:10, arrancamos de vuelta. Disculpe, profe, una consulta. Sí, Entonces, la resistividad sí, sería como la propiedad intrínseca de un dado material a exacto, no conducir la corriente eléctrica. exactamente, buenísima definición. Perfecto, listo. Es, Y la es resistencia, la de un dado objeto con dada geometría, exactamente. Es depende del material. es una propiedad más extensiva. Claro, listo, perfecto. Ahí Muchas está. Está, de nada, de nada. Bueno, nos vemos en 10 minutos. Entonces ahora vamos a ver el comportamiento de los dieléctricos en electrostática. Vimos brevemente, porque lo requería el laboratorio de mañana y pasado, qué sucede cuando en un conductor las cargas se pueden mover libremente mientras están corriendo, y en particular cuando esa corriente es estacionaria, cuando no depende del tiempo. Y ahora vamos a volver, continuando con el desarrollo que habíamos hecho la clase anterior, a otro tipo de material. El segundo tipo de material de esa lista que yo les mostré en la clase anterior. Están los aislantes y están los conductores. Vimos la propiedad de los conductores, ahora vemos las propiedades de los aislantes. Entonces, ¿qué propiedades tienen los aislantes? Bueno, no permiten la corriente, justamente. Es lo opuesto a lo que acabamos de ver. Para que ocurra una corriente en un dieléctrico, tiene que haber campos eléctricos muy grandes, o también tiene que haber una ruptura del dieléctrico, tiene que romperse físicamente el aislante para que haya una corriente. Entonces, un fenómeno muy cotidiano de una ruptura de un dieléctrico o de un cambio de propiedades de un dieléctrico es un rayo. Entonces, los rayos ocurren por una acumulación por una gran diferencia de potencial entre el piso y una nube. Entonces, el aire, que es normalmente... Una consulta. ¿Sí? ¿Los rayos van de la Tierra hacia las nubes o de las nubes a la Tierra? Normalmente va de la Tierra hacia la nube, sí, normalmente. Sí. Excelente. Entonces, pero lo que más importa es que el rayo no se da hasta que hay una gran cantidad, hasta que hay una gran diferencia de potencial. Entonces, algo ocurre con el material que pierde su capacidad aislante y permite el rayo, que es una corriente. Entonces, si eso no ocurre, siempre que nosotros nos manejemos con cierto rango de campos eléctricos, ciertos rangos de diferencia de potencial, el dieléctrico no va a permitir la corriente. Entonces, es lo que nos sirve de aislante, es lo que nos permite protegernos cuando estamos trabajando en un circuito eléctrico de alta diferencia de potencial. Y también tiene otros usos para mejorar la eficacia de capacitores. Entonces, en particular, vamos a ver que si nosotros en un capacitor lo rellenamos con un material aislante, va a poder acumular más carga. Entonces eso va a ser uno de las grandes ventajas que tienen los aislantes. Bueno, entonces vamos a tener que meternos un poquito, y un poquito nomás, en la estructura de estos materiales. Y estos materiales normalmente están compuestos por moléculas que tienen momentos dipolares permanentes o inducidos. Permanentes es algo del tipo de las distribuciones de carga que ustedes vieron, de las cuales tenían que obtener los distintos momentos, el momento monopolar, el dipolar, el octupolar. Entonces, el cuadrupolar, perdón. Entonces, y el octupolar seguía. Entonces, por ejemplo, el agua que vemos acá, bueno, hay un montón de otros ejemplos en el libro, pero en el caso del agua, elementos de distintas electronegatividades originan que los electrones estén más cerca del oxígeno y más cerca de los hidrógenos haya una distribución más positiva de cargas, y en ese caso se forma un momento dipolar eléctrico que apunta en esta dirección,
y que tiene un determinado valor. Normalmente se expresan en device, que está relacionado con, de esa manera con unidades de momento dipolar. Entonces, esos dipolos son permanentes y no cambian frente a un campo externo. Pero también existen otros materiales que tienen la capacidad, en particular los átomos, de deformarse cuando existe un campo eléctrico externo. Entonces, una versión muy simplificada de un átomo, pero un átomo que tuviera mayormente una distribución de cargas positivas cerca del núcleo, una distribución de cargas más bien negativas cerca en la región exterior, va a estar, esa distribución de carga en el exterior se va a ver deformada en presencia de un campo eléctrico, de manera que los electrones se van a tratar de desplazar en la dirección opuesta a la del campo eléctrico, y de esa manera se va a formar una región mayormente positiva en la dirección del campo eléctrico y una región más bien negativa en la distribución de carga en la dirección opuesta al campo eléctrico, creando un momento dipolar que apunta en la dirección del campo eléctrico, ¿no? Acuérdense que en todos estos casos, el momento monopolar, ¿cuánto va a valer? Si son neutros. 0. Cero. Entonces, visto de lejos, no va a aparecer una carga puntual de carga Q. No, el momento de orden, el primer momento va a ser 0. Entonces, estamos viendo deformaciones o maneras en las que la distribución de carga dentro de un elemento que es de por sí neutro, igual cantidad de cargas positivas que de negativas, genera un momento dipolar, que es el primero que le sigue en la aproximación de campo lejano. Por eso calculamos los momentos muy lejos, porque lo que vamos a ver es de qué manera responden los materiales de este tipo frente a un campo externo. Y sin que circule la corriente, va a haber una reacción que va a generar ciertas distribuciones de carga que ya vamos a ver. Entonces, es importante ver como primer paso qué le pasa a un dipolo. ¿Qué le pasa a un dipolo? Un dipolo de prueba, digamos. No vamos a considerar acá, qué influencia le hace el dipolo al campo externo. Pero ¿qué le pasa al dipolo si yo lo expongo a un campo externo? En este caso, el campo externo va a ser uniforme. Uniforme quiere decir no solamente que es estacionario, uniforme es una condición más fuerte que estacionario. No solamente es estacionario, sino que además, en todo punto en donde yo observe, el campo siempre apunta para la misma dirección y tiene el mismo módulo. Entonces, uniforme es lo más parecido a constante en términos espaciales y temporales. ¿Está bien? Entonces, supongamos un dipolo muy simple que tiene dos cargas opuestas, menos Q y Q, ¿está bien? Separadas las cargas, perdón, por una varilla que no conduzca para que las dos cargas no se encuentren, de largo S, ¿está bien? Como sería el caso de uno de estas moléculas, ¿está? Entonces, el momento dipolar, bueno, ya es fácil, ustedes ya lo han visto probablemente en la práctica, sacarlo para cargas puntuales. Para este caso, con carga Q y menos Q, el momento dipolar es P igual a Q por S en la dirección de P versor, para donde sea que apunta P, ¿está bien? Perdón, va en el sentido, va en la dirección de la negativa a la positiva, ¿no? Pero en el sentido en el que estén orientados este dipolo, eso quiero decir. Y lo que interesa saber es qué pasa cuando el dipolo se encuentra dentro de un campo uniforme, ¿está? Nuevamente, no nos interesa el campo del dipolo. Vamos a ver qué le pasa a las cargas cuando, producto de estar inmersas en un campo externo, uniforme, experimenta cada una de ellas la fuerza, una fuerza de Coulomb, cada una. Entonces, vamos a hacer algo, ¿se acuerdan en Física 1? Cuando ustedes analizaban el movimiento de un rígido, ¿se acuerdan que había que resolver dos ecuaciones? ¿Se acuerdan? Una ecuación que era la ecuación de movimiento del centro de masa, ¿se acuerdan eso? Y otra que era la ecuación de los momentos respecto al centro de masa, ¿se acuerdan? Para ver si giraba o no giraba el rígido. Primero si se movía el
el rígido como un todo, y otro, bueno, si giraba o no. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Ahí se emociona con torque. Claro, uno era la derivada del impulso angular. ¿Te acordás? La derivada, todavía, la derivada del impulso angular respecto al tiempo que te da la sumatoria de los torques, efectivamente, la sumatoria del momento. Eso es respecto al centro de masa, y después la otra era la sumatoria de fuerza sobre el centro de masa es igual a la masa total por la aceleración del centro de masa. Esas dos ecuaciones. Bueno, no vamos a entrar en detalle, pero tiene la misma idea, ¿está bien? En este caso, la fuerza va a ser la fuerza de Coulomb, simplemente. Entonces, bueno, entonces veamos las fuerzas a las que está sometido este dipolo por culpa del campo eléctrico que está ahí permeándolo. Entonces, las fuerzas van a estar, las fuerzas externas, puesto que las fuerzas internas va a haber normales que se van a hacer aquí, producto de la varilla rígida, pero solamente nos importa las fuerzas externas, ¿se acuerdan? Para el movimiento del centro de masa. Entonces, la carga Q va a tener una fuerza, va a experimentar una fuerza en la misma dirección que el campo eléctrico, que apunta en esta dirección, hacia la derecha, y la fuerza sobre la carga menos Q va a tener la dirección opuesta, porque justamente la carga va a tener, la carga va a ser opuesta en signo. Ambas en módulo van a ser iguales. Entonces, ¿qué es lo que va a implicar respecto al centro de masa? Respecto al centro de masa, la sumatoria de las fuerzas externas da 0, porque menos F se suma a más F, y por lo tanto da una resultante igual a 0. Entonces, en principio, el centro de masa de este dipolo se va a quedar donde está. Eso no va a pasar si el campo no es uniforme. Si el campo no fuera uniforme, si fuera estacionario pero no uniforme, eso puede ser que no ocurra. ¿Por qué? Y probablemente no ocurra. ¿Por qué? Porque en este caso, acá la fuerza aquí podría ser muy distinta a la fuerza aquí. Entonces, en ese caso, las dos fuerzas sobre Q y sobre menos Q no se compensarían de la manera en la que se compensan en el caso de un campo uniforme. Entonces, en este caso no se va a acelerar el centro de masa. Sin embargo, si el dipolo no está alineado con el campo, va a haber un torque. ¿Por qué? Porque si tomamos el centro de masa, que está más o menos aquí, el momento de esta fuerza respecto al centro de masa va a ser este brazo producto vectorial por esta fuerza, más este brazo producto vectorial por esta fuerza. Y los dos, y por la regla de la mano derecha, los dos momentos se suman. Bueno, háganlo ustedes con su mano derecha, suponiendo que el centro de momento está a mitad de camino entre las dos cargas. Entonces, ahí lo hacemos más prolijo, ponemos un sistema de coordenadas muy adaptado, porque está justo, el centro está en el centro de masa. Entonces vamos a llamar hay algunos que se ponen a llorar con la palabra torque, bueno, espero que de alegría, no de tristeza. Entonces, bueno, entonces el centro de momento está acá, entonces si este vector, el vector de posición de la carga Q es R, el vector de posición de la carga menos Q va a ser menos R, porque está diametralmente opuesto. Entonces, por la regla de la mano derecha, los dos momentos se suman y me da dos veces esto, dos veces R por F. ¿Cuánto vale el módulo de R por F? R por F da, el módulo de esto es el módulo de R, que es S sobre 2, por el módulo de F, que es Q por E, por el seno del ángulo comprendido entre ellas, que es este ángulo θ, que forma la dirección hacia la carga Q y la dirección de la fuerza. Entonces, ¿para dónde va a apuntar el vector momento? Este vector momento n, este de acá, apunta para adentro, ¿no? Por la regla de la mano derecha, apunta para adentro. Y el módulo de n es, como R es S sobre 2, y se suma dos veces, se suma con un 2,
o aparece un 2, está multiplicado por 2, entonces va a quedar S, que es la distancia entre estos dos cargas, por Q, por E, por el seno de θ. Ahora lo interesante es que, ustedes ya saben cómo calcular esto, pero lo interesante es que esa cantidad, N, es lo mismo que si multiplicáramos el momento dipolar por el campo eléctrico. Da lo mismo. Entonces, calcular el momento, el torque de un campo eléctrico sobre un dipolo, es simplemente multiplicar vectorialmente, ojo, vectorialmente, el momento dipolar por el campo eléctrico. Súper fácil. Entonces, tan simple como esto es la determinación, es sacar un torque de campo eléctrico. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es que si el momento dipolar apunta, no es ni paralelo ni antiparalelo al campo eléctrico, entonces lo que va a pasar es que el dipolo va a tender a alinearse con el campo, de manera de adoptar una configuración estable. Eso quiere decir simplemente lo que vimos recién. Va a aparecer un torque siempre y cuando no estén alineados, y va a tender a alinearse de manera que la carga negativa apunte en la dirección opuesta al campo, esté en la dirección opuesta al campo, y la carga positiva esté en la misma dirección que el campo. El otro punto es de equilibrio, pero de equilibrio inestable. Bueno, entonces vamos a ver para qué nos sirve esto. Bueno, vimos que las moléculas de un dipolo, de un dieléctrico, se pueden asemejar a dipolos. Entonces, eso es lo que ahora vamos a ver qué pasa con estas moléculas cuando hay un campo externo, y en particular un campo externo uniforme. Sí, bien digo. Entonces vamos a ver una experiencia que se puede hacer tranquilamente con un condensador plano, como el que vimos en la clase anterior. O un capacitor plano, si quieren. Fíjense, tenemos un capacitor de área A, de placas planas y paralelas, de separación S entre ambas placas, con una diferencia de potencial Φ1 menos Φ2, y entre las cuales hay vacío, no hay absolutamente nada. Entonces, como habíamos visto, la capacidad era Q, poniendo una carga Q aquí y una carga menos Q abajo. Entonces, la capacidad era Q dividido Φ1 menos Φ2, y eso era igual para esta geometría a ε0 A sobre S. ¿Se acuerdan eso? Bueno, lo que sucede es que si nosotros tenemos un dispositivo que mantenga la diferencia de potencial entre estas dos placas a como dé lugar, eso se llama una batería, pero estoy haciendo un spoiler, pero hay un dispositivo que permite que, sin importar lo que pase, mantiene la diferencia de potencial entre estos dos conductores en Φ1 menos Φ2. Si mantenemos la diferencia de potencial y rellenamos este espacio vacío con un aislante, lo que va a pasar es que va a aumentar la capacidad. Este C que vemos acá va a ser más grande. Entonces, ¿y eso por qué es? Porque producto de mantener Φ1 menos Φ2 constante, va a aumentar Q. Es decir, la carga que hay en cada uno de las placas. Entonces, Q va a aumentar tanto aquí como acá en el frente, de manera que van a seguir siendo opuestas, pero de valor absoluto mayor que la carga que había antes. Es decir, aumentó la acumulación de carga. Eso es lo que yo les decía, que es uno de los usos que se le adjudican a los aislantes. Bueno. Disculpe, Sí, ¿podría ir atrás un segundo? sí, cómo no. Entonces, el aislante da más carga, mantiene Φ1, Φ2 constantes, y eso hace que la capacidad aumente. Claro, Perfecto. ahí hay que tener cuidado. Por un dispositivo externo que no está acá, yo puedo mantener Φ1 y Φ2 constantes. Si yo puedo hacer eso,
cuando le pongo el aislante, manteniendo, gracias a esa batería, manteniendo la diferencia de potencial, no me importa qué hace la batería, pero la batería contra viento y marea me mantiene esa diferencia de potencial. Yo voy a ver que producto de haber metido el aislante, aumentó la carga que había en la placa de arriba y en la placa de abajo, de manera que hizo que, obviamente aumentaron en la misma cantidad una y otra, en módulo, ¿no? Una positiva y la otra negativa, de manera que aumentó C. ¿Se entendió ahí? Excelente, muchísimas gracias. Es decir, la carga cambió, pero el potencial se mantuvo constante. Eso acuérdense. Bien, el dispositivo es más o menos así. Y acá ahí viene más en detalle, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente, voy a tratar de resumir con cosas que van a ver cuando vean circuitos, pero básicamente es lo siguiente. Cuando hay una batería, esto es una batería. Esto es un conductor que lo que hace es, la batería se conecta a un conductor para garantizar que la diferencia de potencial entre esta placa y esta placa siempre sea la misma. Eso se encarga la batería. Y acá hay un switch. El switch me permite, ahí, cuando está en esa posición, tener todo conectado de manera que la batería garantiza la diferencia de potencial. Como dé lugar, no importa. Cuando yo cambio el switch, lo que va a pasar es que voy a desconectar la batería, porque este switch va a pasar de acá hasta acá, la batería va a quedar aislada y en ese caso yo voy a poder medir cuánta corriente, cuánta carga hay gracias a esto que se llama resistencia, que tiene que ver con la resistividad de la ley de Ohm que vimos más temprano. Pero no se preocupen, es una manera de medir cuánta carga quedó acá, nada más. Entonces, cuando hay vacío y está todo cargado, la batería me garantiza que entre esta placa del capacitor y esta hay una diferencia de potencial Φ1 menos Φ2, y por lo tanto hay un campo eléctrico que es igual a Φ1 menos Φ2 sobre S. S siendo la distancia entre las placas. Eso ya lo vieron con un capacitor plano, súper simple. Entonces, la carga que hay en una de las placas es la capacidad, que vamos a llamar C0, por la diferencia de potencial entre las placas. Eso ya lo vimos. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando metemos el aislante o el dieléctrico? Cuando metemos el aislante, hay una manera de medir cuánta carga se acumula. Yo les dije que la carga aumenta. Bueno, la carga aumenta en un factor kappa. Pónganse que el factor kappa es mayor que 1. Ponerle que sea 1.3. Entonces, por decirle algo. Entonces, lo que voy a ver es que manteniendo la diferencia de potencial entre Φ1 y Φ2, el meter un dieléctrico hace que aparezca más carga en las placas de un factor kappa. Si es 1.3, aumentará 30% la cantidad de carga. Y de la misma manera la cantidad de carga en la placa negativa. De manera que siempre se mantienen que haya la misma cantidad de carga de signos opuestos en cada capa. Y eso es lo que hace aumentar la capacidad. Porque ahora la capacidad nueva, y lo voy a escribir acá para que quede más claro, a ver si puedo. Está un poco lento esto. La capacidad nueva, una vez que metí el dieléctrico, lo voy a escribir acá, la capacidad nueva, que voy a llamar C', es igual a la carga Q ahora, que es kappa por Q0, sobre Φ1,2. ¿Por qué? Porque esta Φ1,2 se mantiene, porque la batería me obliga a las placas a mantenerse al mismo potencial. Entonces, producto de haber metido el dieléctrico, aumenta la carga sobre esta capa del conductor. Bueno, vamos a ver, este C' es mayor que C0. Y en particular, C' es kappa por C0. Porque C0 la tenemos Perdón. acá. Sí, Cuando sí. metes el dieléctrico, estás sacando todo el campo.
No, el campo va a estar igual. No, no lo saco. Va a pasar algo ahí adentro que ya vamos a empezar a contarles qué pasa. Pero por ahora lo que quiero que sepan es que por meter el dieléctrico a potencial constante, manteniendo el potencial entre las placas, aumentó la carga en las placas. Eso es lo único que quiero que entiendan hasta ahora. ¿Está bien? Y que gracias a eso aumentó la capacidad. ¿Eso se entendió? Sí. Sí, sí. Bueno, si se entendió eso, buenísimo, porque ahora vamos a ver qué está pasando ahí. ¿Qué está pasando ahí en ese... ¿Por qué aumenta la cantidad de carga? Bueno, vamos a ver. El campo eléctrico se va a mantener. Entonces, el campo eléctrico en el vacío, cuando no está el dieléctrico, es Φ1,2 sobre S. ¿Estamos de acuerdo en eso? En el caso anterior, está bonito, está claro, acá hay Φ1,2 de diferencia potencial, dividido S, me da el campo. ¿Cuánto vale el campo? El campo apunta desde la placa que está cargada positivamente a la que está cargada negativamente. No queda ninguna duda de cuánto vale el campo cuando no hay nada. ¿Está bien? Bien. Cuando metemos en el dieléctrico, vamos a suponer que el dieléctrico llena todo el espacio, ¿está bien? Vamos a suponer que el dieléctrico me llena todo el espacio donde hay vacío, ¿está bien? Y que hay una capa de dieléctrico que queda inmediatamente enfrente de una capa de conductor, ¿está bien? Acuérdense que el capacitor está hecho de conductor. El dieléctrico que le estoy metiendo no es conductor, ¿está bien? Cuando metemos el dieléctrico en todo el espacio, la diferencia de potencial es la misma, porque la batería está ahí como garante de la conservación de la diferencia de potencial. Y la distancia es la misma. O sea, no se acercaron ni se alejaron las capas, las placas. Con lo cual el campo E no cambia. El campo E sigue siendo Φ1,2 sobre S. ¿Está bien? Esto quiere decir entonces que la carga en el conductor, y ahí es algo importante, esto quiere decir que la carga en el conductor Q, que ahora hay más carga en el conductor, porque metimos el dieléctrico, más la carga en el borde contiguo del dieléctrico, tiene que ser igual a la carga que había antes. Si no se entendió, lo decimos de vuelta. De vuelta. De vuelta. Cuando yo metí el dieléctrico acá, apareció un exceso de carga. ¿Está bien? En el conductor. ¿Eso se entendió? Apareció un exceso de carga respecto al vacío. ¿Está bien? Bueno, como el campo, cuando metí el dieléctrico, como el campo no cambió, y el campo, acuérdense que el campo depende del sigma, ¿no? El salto en el campo depende del sigma, la densidad de corriente. Como el campo no cambió, porque la diferencia de potencial es la misma y la distancia entre las placas es la misma, el exceso de carga en el capacitor tiene que ser igual a la carga, cierta carga que apareció en el dieléctrico y que se le resta, de manera que el exceso de carga en el conductor menos la carga que apareció en el dieléctrico frente a ese conductor me dé la misma carga que tenía antes cuando no había nada. ¿Ahí se entendió mejor o se entendió menos? Creo que sí. Entonces, quiere decir que esto más esto tiene que ser esto. Por unidad de área, si quieren. El dieléctrico le pasó algo. El dieléctrico se polarizó. Ya vamos a ver qué le pasa al dieléctrico. Pero por lo pronto lo que quiero decir es que la carga en el conductor aumentó. Lo pude medir. O sea, es algo, un hecho físico, lo medí. Hay más carga. Bueno, ese exceso de carga, menos una carga que apareció en el dieléctrico justo enfrente de esa placa del capacitor, tiene que darme la misma carga neta que había antes. ¿Por qué? Porque el campo que yo mido antes y después de haber puesto el dieléctrico es el mismo. Ese es un punto clave. Entonces tienen que unir tres cosas. Tienen que unir el hecho de que aumentó la carga en el capacitor. Acuérdense, capacitor y conductor no es lo mismo que el dieléctrico, ¿no?
algo apareció, algo pasó en el dieléctrico que hizo que la carga en el capacitor aumente, pero aún así, la carga nueva en el conductor menos la carga del dieléctrico me tiene que dar a lo que había en el conductor antes de meter el dieléctrico. ¿Por qué? Porque el campo no cambió. Entonces, vamos a apelar a nuestro viejo y querido teorema de Gauss, o ley de Gauss, que nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando acá. Entonces, vamos a agarrar una superficie cerrada cilíndrica. Una superficie cerrada cilíndrica que tenga la siguiente, ya sabemos que el campo, por simetría, el campo siempre va a ser vertical, no va a haber campo horizontal, siempre va a ser vertical, perpendicular a las placas del capacitor. Entonces, vamos a meter un extremo de ese cilindro, una tapa, la tapa de arriba, bien metida en el conductor. ¿Se acuerdan cuánto valía el campo dentro de un conductor? 0. 0. 0, genial, buenísimo. Entonces ahí flujo 0. Y la otra tapa la meto adentro del dieléctrico, bien metido en el dieléctrico. ¿Está? Pasando una capa del dieléctrico que está acá. Y yo supongo que el dieléctrico tiene una capita arma una capita frente al conductor con cargas negativas que, sumadas a las cargas positivas, en este caso, porque estoy en la placa de arriba del capacitor, esto más esto me vuelve a dar el Q0 que tenía antes cuando no estaba el dieléctrico. Entonces, la carga que va a quedar encerrada acá adentro va a ser la carga del conductor ya con exceso de carga, y ahora vamos a hablar de carga por unidad de área, para que no estemos sumando carga, que la carga total es la carga en toda la superficie, ¿no? Vamos a hablar por carga de unidad de área mejor, ¿no? Más fácil. Y voy a encerrar también las cargas de polarización del dieléctrico. Vamos a decir que el dieléctrico se polarizó, y vamos a explicar por qué se polarizó. Pero básicamente lo que le pasa al dieléctrico cuando está expuesto a un campo externo es que se polariza y sus bordes se cargan. Pero con carga que no es la misma carga de un conductor, porque esas cargas no se pueden mover, sino que simplemente se corren un poquito, queda polarizado, pero no se pueden mover libremente como se mueven en un conductor, porque es un dieléctrico, y un dieléctrico estructuralmente está incapacitado para conducir la corriente. Bueno. Entonces vamos a... esto es un poco lo que decíamos antes. La carga... entonces, sí. ¿Cómo sacamos esa carga en el dieléctrico? La carga total en esta capa del dieléctrico que está justo al frente del conductor que tiene una carga kappa por Q0. Si la carga en el conductor es kappa por Q0, cuando metimos el dieléctrico, la carga en el borde contiguo del dieléctrico, la carga que está al frente de ese conductor, es Q', que es igual a, bueno, y hago la resta, por lo que dije antes. Yo sé que la carga aumentada menos la carga en el dieléctrico me tiene que dar la carga original cuando viene el vacío. Entonces yo puedo sacar tranquilamente cuánto vale Q', la carga en el dieléctrico. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Estamos bien? Bueno, entonces... ahí hay un poco de... Está prendido algún micrófono. Ahí está. Entonces, acá yo puedo sacar tranquilamente con una resta, saco tranquilamente cuánto vale la carga en el dieléctrico. Entonces, si al poner el dieléctrico aumentó acá la carga kappa por Q0, acá en el dieléctrico se le va a poner una carga que restada a kappa por Q me dé Q0. Kappa por Q0. Bien, saco cuánto vale la carga en el capacitor.
en esa capa que está al frente, en ese borde del capacitor que está en el borde del dieléctrico que está al frente del capacitor. Esa capa se denomina constante dieléctrica y varía de acuerdo al tipo de material que yo tenga. ¿Mm? Acá hay varias constantes dieléctricas para distintos materiales aislantes y para distintos estados. Entonces, fíjense que la constante dieléctrica en el vacío, la constante dieléctrica, ¿cuánto valdría? En el vacío, si yo en vez de meter algo no meto nada, la carga aumentada no sería tal, sería la misma carga original. Entonces, la constante dieléctrica del vacío, ¿cuánto tendría que valer? 1. ¿Mm? Sí. Entonces, no variaría. Si no meto ningún dieléctrico de constante mayor que 1, la carga sería la misma, la carga en el conductor. Entonces, bueno, fíjense cómo la constante dieléctrica va aumentando conforme paso del gas al sólido. Es como una dependencia en la densidad, si quieren, ¿no? Entonces, bueno, está el aire, el metano, el agua, bueno. Obviamente, cuanto mayor es la constante dieléctrica, mayor carga voy a acumular. Entonces, se suelen rellenar los capacitores para tener mayor carga acumulada, se suelen llenar de un material sólido, que tenga una constante dieléctrica grande. Y que también se pueda bancar sin romperse una amplia gama de diferencia de potencial, de Φ 1,2. Disculpe, profesor. Sí. Los materiales con una constante eléctrica más grande son más aislantes que otros. En realidad, en realidad, a ver si tiene que ver con el aislante. No sé si querría decir que son más aislantes. Lo que sí hay que ver de qué manera estas constantes se mantienen antes de frente a la de variación con la diferencia de potencial. Esto te estoy contestando ahora porque en lo que estoy pensando es que la propiedad por la que la aislación da paso, o sea, el momento en el que el aislante pasa a ser conductor tiene que ver con la diferencia de potencial más bien. Okay. Y cómo reacciona la constante. Creo que a priori no. Okay, pero bueno, pero es una buena pregunta. Déjame verlo y se los comento después. Entonces, pero lo que sí van a garantizar una mayor carga si colocamos estos materiales entre dos placas conductoras, ¿sí? Bueno, entonces, ¿dónde está el origen de la respuesta dieléctrica? Entonces vamos a proponer un modelo medio de juguete, pero que explica bastante bien lo que está pasando. No sé si ustedes ya se dieron cuenta, porque está bastante anticipado. Pero básicamente la materia está compuesta de estos dipolos, de estas moléculas representadas eléctricamente por dipolos. Y esos dipolos, ya sean permanentes o inducidos, inducidos son cuando en este caso estamos suponiendo que son permanentes más bien, porque el inducido se forma cuando precisamente hay un campo externo. Pero supónganse que tenemos dipolos desordenados, entonces, producto del torque que le hace un campo eléctrico, y en particular un campo eléctrico uniforme a los dipolos, lo que hacen es orientar los dipolos a lo largo del campo eléctrico, de manera que el torque sea mínimo. O sea, adoptan esa configuración mínima de energía mínima. Entonces, la manera en la que se alinean los dipolos es la siguiente. No sé si se puede ver acá, pero se los dibujo. A ver si puedo. Está un poco lento. Zoom. Pero fíjense, ¿se acuerdan cómo son los P? Los P son
van de la negativa al positivo, ¿sí? Entonces acá los P, este P apunta para allá, este P apunta para allá, este P apunta para allá, este P apunta para allá. Y el campo apunta para allá. ¿Está bien? Entonces, el P, los P, se van alineando de manera de minimizar el torque. ¿Mm? Pero eso hace que en el borde superior queden las bases de los P, que son principalmente cargas negativas. Mientras que en el borde inferior, frente a la capa de conductora con cargas negativas, queden las puntas de los P con cargas positivas. ¿Se entiende? Entonces, en el medio, frente a las cargas positivas, en el medio, una carga positiva está inmediatamente enfrentada a una carga negativa del dipolo contiguo. Entonces ahí no hay una capa de carga sin compensar, se compensan las capas de carga. A ver si puedo. Ahora sí. ¿Se entendió lo que expliqué? O lo explico de vuelta. Estos P se van alineando con el campo, cuando hay un campo eléctrico externo. Las bases de los P de la capa de dieléctrico inmediatamente contigua al conductor, cargado positivamente, van a ser cargas negativas. Y va a tener cargas negativas. Y en el medio son compensados porque positivos y negativos están cerca, dentro del material, y en el borde, justo al frente de la placa con carga positiva, con carga negativa, en el conductor van a quedar las cargas positivas del dieléctrico. Entonces, por eso se restan acá las cargas, de manera de dar la carga que tenía antes de colocar el dieléctrico. Una pregunta. Sí. El torque entre los dipolos y el campo se minimiza, pero no necesariamente se anula. No se anulan. Depende del material ahí, depende de la estructura del material, depende de la temperatura del material también. Acuérdate que la temperatura contribuye al desorden, ¿no? Sí. Entonces tiene que ver con una cantidad de energía cinética que hay en las moléculas. Entonces, efectivamente, no hay una alineación, habría un alineamiento en frío, digamos, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Pero bueno, eso es más o menos lo que ocurre. En un modelo, como te digo, no es ni siquiera, es de juguete, ¿no? Bien. Entonces, lo que se define dentro del dieléctrico es algo que se denomina polarización. La polarización es simplemente la densidad volumétrica de momentos dipolares eléctricos en un dieléctrico. Entonces, ustedes saben que dentro de un material eléctrico voy a tener un montón de P's. Para cada punto voy a hacer lo siguiente. Voy a mirar al objeto de una manera, de un punto de vista macroscópico. No me voy a meter a nivel molecular. ¿Está? Entonces, si yo me voy a una escala en donde me entran varias moléculas, lo que voy a poder sacar es un valor medio del momento dipolar en ese punto, y del momento dipolar en ese punto, y de esa manera voy a poder definir una cantidad que es cuánto vale el momento dipolar por unidad de volumen dentro del material. Entonces, eso se llama P. P es la densidad volumétrica de momentos dipolares eléctricos en un dieléctrico. Entonces, básicamente lo que le estoy diciendo es, si hacemos un zoom, en el material, entonces voy a tener esos momentos de cada molécula. Yo entro y yo los encierro en un determinado volumen, ¿ve? Yo saco el valor promedio de esos P. Entonces, a todo este volumen
que es chiquito, pero es macroscópico porque entran un montón de momentos P chiquitos individuales de cada molécula, yo puedo definir un vector P, que es la densidad de momentos dipolares por unidad de volumen. ¿Cuántos momentos dipolar tengo ahí por unidad de volumen para todo este pedazo de material? Entonces una cantidad bien macroscópica P. No es tan grande como el material, como el pedazo de material que estoy usando, pero no es tan chiquito ese volumen como el volumen ocupado por una molécula, que está ahí a mitad de camino. Y dentro del, para sacar P tengo que promediar eso. Entonces, Perdón, ¿sí? la polarización. ¿Esto es una característica del material? O sea, Del decimos que. dieléctrico, exactamente, del material. Así es. Así es. Ok, como Así la es. resistencia era en. Claro, esto va a ser, esto va a ser va a ser, por un lado, va a tener que ver con su estructura, con la estructura del material. En el caso de los dipolos, en el caso de los dipolos permanentes, en el caso de cómo responden frente a un campo externo, en el caso de los dipolos inducidos, pero también, como vamos a ver ahora, la polarización también depende, sobre todo en dirección, de de la intensidad del campo al cual está expuesto el material. ¿Está bien? Se va a polarizar más cuanto más grande sea el campo. O sea, una mezcla de cosas. Depende de factores externos y depende del material. Ah, ok, Y ok. no puramente del material. Perdón si dije que era puramente del material. No, depende de las dos cosas. Del material y del material y de las condiciones externas. Y de la respuesta del material frente a esas condiciones externas. Le hace campo eléctrico. Entonces, ¿cómo es P? P me dice cuánto de momento angular tengo, de cuánto de momento eléctrico tengo por unidad de volumen en cada punto adentro del dieléctrico. Entonces, representado en términos en términos de los momentos del momento dipolar promedio en un conjunto, en un volumen chiquito, pero que a la vez contenga un montón de moléculas dentro del material, eso va a ser N por P, donde N es el número de dipolos por unidad de volumen. Vamos a ver solamente, o sea, la relación entre P y el campo externo puede ser muy compleja, como la ley de Ohm, como sigma, pero vamos a quedarnos con los dieléctricos lineales que tienen una polarización que es directamente proporcional al campo eléctrico externo. Es decir, cuanto más fuerte el campo eléctrico externo, mayor polarización del material. Ese factor de proporcionalidad es epsilon 0, nuestro epsilon 0 por G sub E. O sea, G sub E básicamente es lo que caracteriza a la relación entre P y E. ¿Cómo se llama G sub E? La susceptibilidad eléctrica. Cuán fácilmente un dieléctrico se polariza en presencia de un campo externo. Entonces, ¿cómo queda G sub E? Bueno, es P sobre, bueno, a lo largo de una misma dirección se puede fácilmente obtener G sub E. Bien. Otro parámetro que es interesante es la polarizabilidad promedio, que también se usa mucho en química, la polarizabilidad promedio. Alfa, la cual mide cuán fácil es de distorsionar una distribución de cargas de una molécula o átomo. Entonces, es N, donde N es la cantidad de dipolos por unidad de volumen, que ya lo definimos acá. Y alfa es otra cantidad, ¿no? Y N por alfa es lo mismo que epsilon 0 por G sub E. ¿Hay alguna pregunta? Bueno. Muy bien. Perdón. Bueno, ya estamos terminando, ¿sí? ¿Qué es? Hay distintos grados de polarizabilidad. Cuando tenemos dipolos inducidos,
la polarización de electrones, cuando deformamos un dipolo, cuando deformamos un átomo, tenemos una forma de polarizabilidad que se llama polarizabilidad electrónica, distintos tipos de polarizabilidad, ya sea para deformar un dipolo o ya sea para reorientar las moléculas o desplazar los iones. Hay distintos tipos de polarizabilidad. Pero bueno, es solamente para ilustrarles mayormente. Lo principal es saber que hay una proporcionalidad entre P y E. Simplemente es eso. Bueno, y creo que ya estamos casi terminando. Entonces, ¿cómo vamos a llamar a las cargas que están en un dieléctrico? Sabemos que las cargas en el conductor que está al frente del dieléctrico, en la capa de conductor, en la placa del conductor, sabemos que las cargas ahí son cargas que pueden moverse libremente en el conductor. Eso lo sabemos. Entonces a esas les vamos a llamar libres. Y estas otras, estas que aparecen cuando aparece un campo eléctrico en un material aislante y que no se pueden mover porque están agarradas a sus núcleos, no se pueden prestar los electrones por la banda de conducción como pasa en el conductor, se las llama ligadas. Entonces cuando hablemos de carga ligada vamos a hablar de la carga que se forma por polarización de un dieléctrico, que no se puede mover, que es simplemente producto de la reorientación o el desplazamiento de nubes de electrones o la reorientación de dipolos por culpa de un campo externo. Entonces, esa carga ligada va a ser de naturaleza diferente a la carga que está en el conductor, pero va a jugar un rol importantísimo en esa interacción entre la materia y entre el aislante y el conductor. Vamos a poder sacar de la misma manera que sacamos ρ para las cargas de un conductor, la distribución volumétrica de un conductor, la distribución volumétrica de cargas dentro de un conductor, ρ, cantidad de Coulomb por unidad de volumen. De la misma manera se puede definir la distribución volumétrica de carga ligada, que es menos la divergencia de P. Eso no lo vamos a deducir. Pero con P, lo bueno de P es que P nos puede decir con su divergencia dónde está la carga ligada. Entonces, en el caso del capacitor plano, vimos que en la capa superior del dieléctrico se forma una distribución superficial de carga ligada, que queda justo al frente de la distribución superficial de carga libre. Y del otro lado, frente a la capa, a la placa conductora cargada negativamente, en el conductor aparece una distribución de carga ligada superficial positiva. Entonces, si nosotros tenemos ahora que graficar un capacitor donde estas dos son las placas conductoras y esto que está en el medio es el dieléctrico, y tengamos que graficar en función de la distancia, en función de esta coordenada, de la coordenada horizontal, las distintas sigmas, las distintas distribuciones de carga superficial, vamos a ver que frente al conductor cargado negativamente con carga libre, acá la sigma de carga está en el eje Y, vamos a tener carga negativa libre y al frente una carga positiva del dieléctrico ligada. Luego no va a haber carga ligada, porque acá se compensan las cabezas y los pies, digamos, de los dipolos, y acá quedan los pies de los dipolos, digamos, dando lugar a una carga ligada negativa frente a la carga positiva que está en el conductor justo enfrente. Entonces, esto nos va a servir un montón porque nos va a servir para plantear la ley de Gauss para dieléctricos, que curiosamente la ley de Gauss para dieléctricos solo nos va a interesar la carga libre.
y nos vamos a olvidar de la carga ligada. Eso es lo mejor de la ley de Gauss para dieléctricos, que toda esta cosa que estamos haciendo es para decir, ojo, el material pone lo suyo, pero al fin de cuentas podemos calcular tranquilamente los campos sin importarnos cuánta carga ligada hay formada en el dieléctrico que está enfrente de una carga libre. Bueno, vamos a seguir la próxima con esto, pero frenamos acá. ¿Preguntas? Bueno, los cansé medio al final, ¿eh? Ninguna. Bueno, bueno, tranqui, repasen esto. Sobre todo me tenía muy preocupado darles la ley de Ohm, así que espero que mañana les sirva lo que vieron hoy. Después me cuentan en todo caso cómo les fue. Vayan tranquilos, con confianza, así que disfruten la experiencia de ir al labo. Y bueno, nos vemos el lunes que viene.